Pues como Matías ha dicho, hoy voy a hablar un poco de ensombrecimiento y contigüidad con unos estudios que estamos realizando tanto en Leicester como en la Universidad de Nottingham. Y bueno, simplemente cuando salimos a la calle, por ejemplo, que si queremos predecir si va a llover o no ese día, podemos utilizar muchas fuentes distintas, desde el viento al color de las nubes y al color del cielo, desde el dolor de nuestras rodillas, o simplemente podemos poner en Google qué va a hacer ese día y actuar en consecuencia para ver si nos llevamos paraguas o no. Al final, el ambiente en el que nos envolvemos, lo que tratamos de hacer es predecir qué va a ocurrir en el ambiente. Y por tanto, cuando tenemos múltiples fuentes de información, tanto los humanos como otros animales, tendemos a seleccionar entre estas distintas fuentes de información y, por ejemplo, eso resulta que aprendamos menos sobre ciertas fuentes de información. Al final, teniendo Google, simplemente miramos eso y no le prestamos atención a ninguna de las otras condiciones ambientales que pueden predecir la lluvia. Esto se ve muy bien reflejado en el fenómeno de ensombrecimiento. En el ensombrecimiento, por ejemplo, cuando presentamos un tono, podemos entrenar un tono presentado junto, por ejemplo, a la comida. Y cuando después vemos la respuesta del organismo ante ese tono, vemos que tiene una respuesta condicionada muy fuerte, es un buen aprendizaje. Sin embargo, si presentamos el mismo tono, pero acompañado de una luz, formando un compuesto tono-luz, y lo emparejamos con la comida, cuando presentamos nuevamente el mismo tono, lo que normalmente observamos es una respuesta condicionada más débil. Y lo que se suele decir es que la luz ha ensombrecido el aprendizaje sobre el tono. El ensombrecimiento es un fenómeno que está muy extendido en el árbol filogenético y puede ser encontrado desde invertebrados como las planarias, roedores y humanos. Y junto al ensombrecimiento y bloqueo, relative validity y sobreexpectativa, todos estos son fenómenos que se pueden encuadrar dentro de Q competition o de la competición entre claves, que como he dicho, viene a decir que sobre unas claves aprendemos menos que sobre otras. Y aunque Q competition, digamos, es muy importante para los modelos asociativos y casi todos ellos son capaces de explicarlo, recientemente, de una forma o de otra, cada uno por una propuesta teórica distinta, recientemente se está cuestionando su consistencia y o cómo de consistentes son los fenómenos de Q-competition, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo muy impactante en el campo de MAES en el que no encontraron bloqueo en 15 experimentos y esto hace generar dudas sobre la consistencia de estos fenómenos. Y otra pregunta es si estos fenómenos de Q-competition son generales a través de distintos dominios de aprendizaje. Por ejemplo, en el aprendizaje espacial hay mucho debate porque hay algunas teorías que postulan que el aprendizaje sobre la geometría del ambiente no se ve alterada por las landmarks que están presentes en el ambiente. Y esto es lo que se conoce como el módulo geométrico. Dicho de otra forma, como que no hay competición entre la geometría y las landmarks. Sin embargo, otras personas han encontrado, de hecho, competición. O, por ejemplo, en Categorization Learning, no hay evidencia de competición en este tipo de protocolo de aprendizaje. Esto lo que viene a indicar es que tanto hay parámetros como variables que son muy importantes a la hora de determinar Q-competition. Y también, entonces, y es muy importante porque nos brinda la oportunidad de pensar en Q-interaction, en este caso, como un continuo, en el que en un extremo están los fenómenos de competición entre claves, como pueden ser ensombrecimiento o bloqueo. Sin embargo, en el extremo opuesto están los fenómenos de facilitación, que son básicamente lo opuesto. Por ejemplo, potenciación es el fenómeno opuesto a ensombrecimiento. En cuando una clave es entrenada en compuesto, su aprendizaje se ve potenciado. Y aumentación es el fenómeno opuesto a bloqueo. Una de esas variables que parece que es muy importante para determinar cuando encuentra competición y facilitación es la contigüidad. Y entendemos contigüidad como la cercanía tanto temporal como espacial que existe entre el evento o entre el estímulo y la consecuencia. Y parece ser que cuando la contigüidad temporal o espacial es fuerte se suele encontrar competición, pero cuando es débil se encuentra facilitación.
Y por ejemplo, déjame que os explique rápidamente un estudio que encuentra esto, que es un estudio realizado por Ursula y Miller. Ellos entrenaron 6 grupos de ratas en una tarea de aprendizaje del miedo. El grupo elemental, como veis, tiene 3 tonos. Bueno, son 3 grupos en el que se presenta un tono y va asociado o se empareja con una descarga eléctrica. En el primer grupo, la descarga eléctrica ocurre inmediatamente después del tono. Por tanto, la contiguidad entre el tono y la descarga eléctrica es buena, es fuerte. Sin embargo, en otro grupo hay un hueco o un trace de 10 segundos entre el tono y la descarga eléctrica, y para otro grupo hay 20 segundos. Entonces, lo que estamos manipulando aquí es la contiguidad temporal entre el tono y la descarga. Otros 3 grupos son entrenados con el mismo tono, pero en presencia de una segunda estimulación auditiva y bajo los mismos parámetros de contiguidad. Y durante el test lo que se presenta o se testea es el tono. Entonces aquí vemos los 3 grupos, el grupo con 0, con 10 segundos y con 20 segundos de trace, y este es un ratio de supresión que básicamente indica el miedo de la ratita. Cuanto más bajo, mayor miedo, por tanto mejor aprendizaje. Como veis, conforme aumenta el trace, el miedo disminuye, y esto es un efecto muy claro de lo que pasa cuando manipula o disrumpe la contiguidad temporal. Esto en los grupos elementales, en estos de aquí. Sin embargo, en los grupos del compuesto, vemos que este grupo, el que ha entrenado con una contiguidad temporal fuerte, ante el tono presenta menos miedo que el grupo elemental. Esto es un claro ejemplo de ensombrecimiento. Sin embargo, cuando hay 10 segundos de trace, no hay diferencia entre el grupo elemental y el compuesto. Y lo más interesante de todo es que cuando hay 20 segundos de trace, se invierte. Y lo que aquí había competición o había un peor respuesta, aquí se convierte en un mayor miedo, el fenómeno conocido como potenciación. Básicamente, manipulando la contiguidad temporal, pasamos de competición a facilitación. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahora es explorando hasta qué punto la contiguidad también determina la interacción entre claves en el aprendizaje humano, y si este fenómeno se encuentra a través de distintos modelos o distintos dominios de aprendizaje. Y básicamente lo que esperamos encontrar es que cuando hay una contiguidad temporal fuerte, encontramos competición. Sin embargo, cuando la contiguidad es débil, encontramos facilitación o al menos no interacción entre claves. Yo voy a presentar 2 series experimentales que están actualmente bajo revisión, que estudiamos tanto aprendizaje predictivo, espacial y de instrumental, explorando estos objetivos. Para la tarea de aprendizaje predictivo usamos este videojuego en el que básicamente los participantes tienen que ir disparando naves para obtener puntos, y su objetivo durante la tarea es conseguir la mayor cantidad de puntos posible. Y en algún punto, como veis aquí, aparece unos sensores, y estos sensores lo que hacen los participantes es que predicen o no la llegada de esta nave enemiga o de esta aversive outcome, que si el participante está aquí en medio le quita puntos, pero si el participante se ha escondido tanto aquí como aquí en esta zona segura, evitan que él pierda puntos. Por tanto, el participante, usando los distintos colores, tiene que predecir la llegada de las naves. Es importante para entender esto que una vez que aparece la nave del participante queda congelada y no se puede mover. Por tanto, tiene que ponerse en la zona de seguridad antes de que llegue la nave o no. Y esto es como luce cuando tenemos un compuesto. Como veis, tenemos 2 colores, el rosa y el blanco. Entonces, digamos, es cuando entrenamos un compuesto de claves o de estímulo en este caso. Pues bien, bueno, aquí hemos hecho varios estudios y solo voy a presentar unos pocos, no todos ellos. Entonces, durante una primera fase de aprendizaje, tenemos una clave que es entrenada sola, como he enseñado antes, por ejemplo, el color amarillo, y una clave que es la clave BX, que es entrenada en compuestos, por ejemplo, los 3 círculos rosa y el blanco, y que son seguidos por la consecuencia. Y lo que nos interesa es comparar A versus X y ver si la respuesta ante X es menor, igual o igual que ante A. Este estudio, en verdad son 3 estudios experimentales. Cada grupo
recibe un trace distinto de 0 segundos, por tanto no trace, 3 o 9 segundos. Son 16 ensayos de entrenamiento y después testeamos A y X. Estos son los resultados, como bueno, este es el tiempo que dura la señal, los 5 segundos de la señal, y este es el tiempo que permanece escondido en cada segundo de la señal. Por tanto, si la respuesta es de 1, digamos que ha aprendido bien. Como veis, en el primer experimento, en el 1A, donde el trace es de 0 segundos, la respuesta ante la clave A, los círculos blancos, va creciendo y en el último segundo de la señal es muy alta. Por tanto, un aprendizaje perfecto, podríamos decir. Sin embargo, ante la clave X, veis que la respuesta es más baja, lo que viene a un ejemplo de ensombrecimiento. Sin embargo, cuando introducimos un trace de 3 o de 9 segundos, como está representado aquí en la parte blanca de la figura, no hay diferencia entre la clave A y X. Por tanto, digamos que no había una competición entre claves cuando hay una dilución de la contigüidad temporal. Vale. En experimentos siguientes, lo que nosotros nos planteamos es testear la generalidad de estos hallazgos, porque se podría decir que la ausencia de ensombrecimiento solo ha ocurrido con estos parámetros. Entonces, en otros experimentos posteriores, lo que queremos ver es si cambiando distintos parámetros que supuestamente deberían de promover el ensombrecimiento, hacer el ensombrecimiento más fuerte, todavía nuestra manipulación de la continuidad temporal hace que no haya ensombrecimiento. Y para eso, por ejemplo, vamos a usar menos número de ensayos o señales de duración más corta, o vamos a aumentar el EPI entre los estímulos, entre los ensayos. Bueno, este por ejemplo es el experimento 3, en el que el diseño, como veis, es muy parecido, son las mismas claves A y BX. Y ahora aquí, por cada experimento, tenemos un grupo que recibe de trace de 0 segundos y un grupo que tiene un trace de 3 segundos. Como vemos, reducido la duración de las señales, son las señales muy cortas, de 2 segundos. Y bueno, básicamente los experimentos son los mismos, solo que en el experimento 3A utilizamos un ITI de 12 segundos y en el 3B de 20. Pero como veis, el patrón de resultados es muy similar en el experimento anterior. Cuando hay un trace de 0 segundos, la respuesta ante X es más baja que ante A, pero cuando hay un trace de 3 segundos, no hay diferencia tanto durante la señal como durante el periodo de trace. Y lo mismo pasa en el experimento 3B, en el que simplemente el IPI es mayor. Entonces, bueno, en este y en otro experimento, básicamente lo que encontramos es que cuando no hay trace o cuando la continuidad temporal es fuerte, encontramos competición, pero no cuando de alguna forma rompemos esa continuidad temporal. Y en el experimento 5 son una serie de experimentos que ha hecho Esti allí en Leicester, y aquí lo que manipulamos es la continuidad espacial. Tanto la continuidad espacial y la temporal al final tienen muchas similitudes, tanto en términos asociativos. Por ejemplo, cuando hay digamos que usamos un laberinto en el que los participantes tienen que encontrar un goal, que es una señal de Wi-Fi. Entonces, los participantes pueden utilizar la geometría del ambiente, que en este caso es una cometa, o pueden utilizar esta alarma que está pintada aquí. Entonces, lo que los estudios previos demuestran es que cuando la contiguidad espacial es fuerte, es decir, si por ejemplo el goal está cerca de la landmark, esta landmark requiere o adquiere mucho control de las respuestas, pero no cuando, por ejemplo, la landmark es discontiguous al goal. Y básicamente queremos ver si haciendo una manipulación espacial obtenemos resultados similares a los que hemos encontrado antes. Ahora se entiende mejor el diseño. Entonces tenemos aquí 3 grupos experimentales, un grupo control donde el goal está aquí, como veis una cometa. Entonces el participante puede utilizar la geometría para encontrar el goal, la señal de Wi-Fi, por ejemplo, porque está en el lado izquierdo de la pared larga y la pared derecha. Entonces puede utilizar la geometría para encontrarlo. En el grupo contiguous, como veis, tenemos aquí una landmark, por tanto el goal y la landmark, digamos, una contiguidad espacial fuerte entre ellas. Y en el grupo discontiguous, como veis, el goal está en la parte opuesta, por tanto hay más distancia entre la landmark y el goal. Luego, durante el test, es un test en extinción en el que simplemente se presenta la geometría, es decir, el laberinto,
Y lo que registramos es cuánto tiempo pasa en la región de interés, ¿no? Que es una región un poco más grande que la de el área del Golfo. Bien, pues lo que observamos aquí es que tenemos un efecto de ensombrecimiento entre el grupo control y el grupo contiguous, muy parecido a lo que habíamos encontrado antes. Como veis, el tiempo que el grupo contiguous pasa aquí en la región de interés es menor que el grupo control. Sin embargo, no hay diferencia entre el grupo control y el grupo discontiguous. Básicamente encontramos el mismo patrón de resultados, que cuando disrumpimos la contiguidad temporal, no hay competición entre las claves, en este caso entre las landmarks y la geometría. De hecho, como he dicho, son varios estudios. Si ponemos todos los estudios juntos de esta serie experimental, queda visualmente muy claro. Aquí son los estudios en los que hay contiguidad temporal fuerte. Aquí el efecto de cero vendría a decir que son los tamaños del efecto de las comparaciones, y el cero vendría a decir que no hay competición entre claves, que hay ausencia de ensombrecimiento. Y valores más altos indican competición. Como veis, bajo esta condición, todos o casi todos los estudios encuentran ensombrecimiento con un tamaño del efecto bastante grande. Sin embargo, como veis, cuando la contiguidad es débil, casi todos los estudios están alrededor de cero, por tanto sugiriendo que no hay competición. De hecho, si cuando calculamos el bias factor para la hipótesis nula, para tener algo de información sobre cuán consistente o cuán potente digamos, es la hipótesis nula, encontramos que, bueno, que hay una evidencia sustancial a favor de que no hay competición en presencia de contigüidad débil. Vale, eso por ahí. Luego tenemos en el siguiente objetivo, es lo que tenemos exploramos un poco lo mismo en Action Outcome Learning. Bueno, la adquisición de una relación, es decir, cuando ejecutamos una acción particular, por ejemplo, podemos presionar el botón del mando y la adquisición o la consecuencia, o obtener la consecuencia, que por ejemplo la tele se encienda, adquirimos ahí una relación, el aprendizaje de acción y consecuencia. Al igual que pasaba anteriormente, en este tipo de tareas, cuando disrumpe o cuando introduce un tiempo entre la acción y la consecuencia, hay un decremento muy grande del aprendizaje. Por ejemplo, como veis aquí, algún estudio con ratas, cuando no hay diferencia, es decir, cuando inmediatamente después de que el animal prese la palanca aparece comida, el animal presiona mucho la palanca. Pero como veis, conforme va aumentando la distancia temporal, la tasa de respuesta del animal va disminuyendo. Y lo mismo ocurre con humanos, con su tasa de respuesta, y también, importantemente, con su atribución causal de si su acción está causando o no la consecuencia. En este tipo de paradigma, imaginaros que, como he dicho antes, está la acción, aquí está el espacio temporal y después aquí aparece la consecuencia. Lo que se suele hacer para estudiar competición entre claves es presentar entre la acción y la consecuencia una señal ambiental que es contingente a la acción. Esta señal se convierte en un nuevo predictor de la consecuencia, porque aparece, digamos, entre la acción y la consecuencia. Y esta señal puede competir o puede facilitar la acción. De hecho, los resultados en este sentido son mixtos. Por ejemplo, estudios con animales muestran que la señal puede competir con la acción, y lo que hace es que disminuye la respuesta instrumental de los animales. Sin embargo, estudios con animales y humanos también encuentran que la señal facilita el aprendizaje sobre la acción, es decir, potencia la acción, y por tanto se responde más cuando aparece aquí una señal. Como veis, siempre hay un poco de discrepancia entre si hay competición o facilitación, y hay varias dudas acerca de cuándo se encuentra una cosa o cuándo se encuentra la otra. Lo que nosotros utilizamos en esta tarea es un protocolo conocido como Free Operand Procedure, en el cual es todo entre sujetos, en el cual los participantes son expuestos a distintas condiciones experimentales y después se hace una pregunta acerca de esas condiciones experimentales. Entonces, durante 2 minutos, los participantes están jugando en este escenario en el cual se les pide que presionen el espacio para disparar a estas setas gigantes que están invadiendo la Tierra.
Y bueno, dependiendo de la contingencia programada, aparece o no una consecuencia, que en este caso una explosión en la Z. Y como veis aquí hay un hueco temporal, que es el hueco para el trace, y en algunas condiciones no hay señal, como veis, bueno, el fondo permanece igual. Sin embargo, en otras ocasiones metemos una señal ambiental, que como veis es este cambio en el color del cielo. Y lo que queremos ver es si la señal compite o facilita pues, la respuesta instrumental. Básicamente Quedan 5 minutos, José Andrés. 5 vale, minutos. lo que nosotros recordamos, lo que nosotros registramos es el número de veces que los participantes presionan el espacio. Y luego tenemos el test en el que le preguntamos que valoren de 0 a 100 la relación causal que existe entre presionar el espacio y que aparezca o no la consecuencia. Bien, como he dicho, es todo intrasujeto, por lo tanto todos los participantes pasan por las mismas condiciones de forma aleatoria y en unas condiciones las consecuencias aparecen 2 segundos después de la acción, digamos que estas son las de fuerte contigüidad temporal, y en otras con 6 segundos. Y la señal aparece 1,5 segundos después de la acción. Y lo que queremos ver, con nuestra hipótesis, son que en este escenario, cuando la relación temporal entre la acción y la consecuencia es fuerte, la señal debería de competir con la acción y mostrar aquí una menor tasa de respuesta y de atribución causal que la condición control sin señal. Sin embargo, aquí la señal debería facilitar esas dos medidas. ¿Vale? Pues cuando vemos la respuesta durante el juego, encontramos una interacción muy bonita, en el que encontramos ensombrecimiento aquí, como veis, en la condición de trace con 2 segundos, encontramos que cuando se presenta la señal, la tasa de respuesta es menor que cuando no se presenta la señal. Por tanto, es un ejemplo de competición. Sin embargo, aquí vemos una facilitación de la señal, ¿no? Como veis, la tasa de respuesta aumenta. Y algo parecido ocurre con los juicios causales. Aunque no encontramos competición aquí, como veis, la respuesta es similar en la presencia de trace de 2 segundos. En el caso del trace de 6 segundos hay un incremento de la atribución causal. Vale. Una cosa que es importante conocer de este experimento es que la posición de la señal difiere de donde está la consecuencia. Como veis aquí, la contigüidad entre la señal y la consecuencia, aquí están muy juntas, pero aquí están muy separadas. Entonces, básicamente, lo que queremos hacer en el siguiente experimento es situar la señal al final del intervalo, pero utilizando la contigüidad temporal débil. Entonces tenemos 3 condiciones, una en la que la señal va al principio y otra en la que la señal va al final, pero utilizando el trace de 6 segundos. Y bueno, nuestra idea es que si la posición de la señal respecto a la consecuencia importante, aquí en esta condición también deberíamos de encontrar ensombrecimiento, al igual que ocurrió en el primer experimento. Pero si no la encontramos, creemos que porque en el primer experimento la contigüidad era fuerte entre la acción y la respuesta. Y bueno, los resultados muestran que encontramos facilitación de la señal cuando la señal va al principio del trace, tanto para la respuesta comportamental como para la causal. Sin embargo, cuando la señal va al final del trace, no encontramos diferencia, es decir, no hay competición ni facilitación. Por tanto, nosotros creemos que la señal facilita el aprendizaje en el caso de una señal de una contigüidad temporal débil, pero solo cuando la señal ocurre cerca de la acción. Pero en el caso de que la señal ocurra con strong contiguity, encontramos ensombrecimiento, es decir, competición. Vale, un poco como conclusiones, lo que vengo a decir es que a través de 3 dominios de aprendizaje distintos, como el predictivo, el espacial y el action outcome learning, encontramos que una contiguidad temporal fuerte lleva a ensombrecimiento, lo que sugiere que hay una competición entre claves. Sin embargo, cuando la contigüidad temporal es débil, hemos encontrado no interacción o incluso facilitación.
Imagino que, como habréis dado cuenta, tampoco tenemos muy claro en qué momento, por qué en un estudio encontramos facilitación y en otro no interacción, y por lo tanto todavía queda mucho por explorar en ese sentido. Pero lo que creo que es importante es quedarse con la idea del continuo que mencionaba previamente, de que al final la competición y facilitación son dos extremos y que en este caso cuando manipulamos la contigüidad nos movemos desde aquí está claro o parece relativamente claro que vamos a encontrar competición cuando la contigüidad temporal es fuerte, pero cuando la rompemos, cuando disrumpimos la continuidad temporal, nos vamos moviendo a lo largo de este continuo y a veces estaremos aquí y otras veces encontraremos facilitación. Y no sé cómo voy de tiempo, pero iba a decir por qué creemos que esto pasa, pero si no, me podéis hacer quizás preguntas y que esto es bastante tentativo. Así que de todas formas, si no, ahora os puedo dar unas pinceladas. Y simplemente, bueno, agradecer sobre todo especialmente a Gonzalo, que es el IP del proyecto en el que estamos estudiando esto, y a toda la gente involucrada en los estudios. Esto es una foto pre-COVID y esto es una foto durante el COVID.